titulé esta presentación Librepensadores y masones en la construcción de las primeras asociaciones de trabajadores del Uruguay. El historiador uruguayo Carlos Rama señala la particularidad de Uruguay, Argentina y Chile respecto al resto de América Latina en relación a la participación de librepensadores, tanto fueran ellos liberales como republicanos, o adherentes a las lecturas de los primeros socialistas, como Fourier, Proudhon, aunque a este también se lo denomina como anarquista, o Saint-Simon. ¿Por qué la particularidad? Porque en buena parte del continente latinoamericano las primeras asociaciones de trabajadores básicamente fueron lideradas por ya fueran anarquistas o quienes adherían a las ideas y principios marxistas. Carlos Rama señala que entre las personalidades salientes se encuentran en estas regiones el argentino Esteban Echeverría, el ítalo-uruguayo, señala él, José Garibaldi, el franco-uruguayo Eugène Tandonet, los franco-brasileños Jean-Benoît Nuret, Luis Leger, los chilenos Francisco Bilbao y Santiago Arcos, Arlegui, entre otros, y destaca también a la franco-peruana Flora Tristán y el mexicano Melchor Ocampo. Todos ellos librepensadores, impulsores, como señaló Elvio en la introducción de estas presentaciones, de la idea de la emancipación de los derechos de las personas, más allá de la condición social que ellas tuvieran. En relación al Uruguay, cabe señalarse que la mayor influencia de estas ideas emancipadoras corresponden básicamente al republicanismo y en menor medida al liberalismo de aquellos tiempos fundacionales. Esto es bastante explicable porque Uruguay tenía desde sus orígenes, aún antes de lograr la independencia, una presencia de las ideas republicanas muy fuertes. Notable, por ejemplo, como yo lo señalé en algún trabajo anterior, en las ideas del artiguismo. Cabe señalar que el artiguismo se nutre del republicanismo de su tiempo. Hay una influencia muy cercana a través de Mariano Moreno, quien fue el primer traductor en el Río de la Plata del contrato social de Juan Jacobo Rousseau en 1810. Junto a Mariano Moreno participa una figura de primera línea junto al artiguismo como lo fue Felipe Santiago Cardoso. Derrotado Moreno viene a nuestro territorio a participar de las luchas independentistas. Si bien en aquel momento el artiguismo y el republicanismo rioplatense no tiene una impronta asociacionista como lo tendrá después, sí las ideas republicanas germinaron en el territorio. ¿Cuál es la idea de base? La idea de base del republicanismo es concebir a la libertad como no dominación, según lo ha explicado en trabajos recientes abundantemente el teórico y politólogo irlandés Philip Pettit. Esto es, una persona para que sea libre antes tiene que ser considerado un igual entre los demás integrantes de la sociedad. Si no, la libertad es una ficción. La libertad vista desde este punto de vista, entonces, la libertad como no dominación, necesariamente conlleva la emancipación. La emancipación ya fuera individual como
colectiva. Otros de los personajes o personalidades destacadas en esta propagación del republicanismo en el Uruguay son precisamente Esteban Echeverría, como señalaba recientemente, refugiado político en Uruguay durante la dictadura de Rosas en Buenos Aires, masón, igual que también lo era Mariano Moreno, eso no lo señalé anteriormente. Esteban Echeverría realiza una fusión entre las ideas del republicanismo y de los primeros socialistas, denominados como utópicos por Marx en escritos posteriores. Y precisamente él sí promueve un espíritu asociacionista bastante relevante en aquellos tiempos complejos de la Guerra Grande. La otra personalidad muy influyente en nuestras ideas republicanas es José Garibaldi, como ya lo había señalado Carlos Rama y como lo señalan los historiadores compatriotas Arturo Ardao, Alfonso Fernández Cabrelli o Mario Dota. Aquí la influencia es muy notoria en varios aspectos. Desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de el impulso que se le da al espíritu asociacionista, y a su vez también desde el punto de vista republicano que señalaba antes, que corresponde a la emancipación humana. José Garibaldi fue, entre muchas cosas que lo destacaron, fundador de la primera Internacional Socialista en el año 1864, fue presidente de esta institución en algún periodo, representando a una pequeña agrupación política denominada Radical Social, que era nada más ni menos que una suerte de síntesis del republicanismo, así se le denominaba a los partidos republicanos o de inspiración republicana en Europa, y también se le denominará así también en América, en el caso de Chile o algún intento que hubo en Uruguay también en el siglo XIX. Seguramente lo eligieron como presidente de la Internacional Socialista por su prestigio internacional, por ser un viejo luchador, un componedor, alguien que era capaz de aunar esas disputas muy fuertes que había en aquel momento entre anarquistas y marxistas fundamentalmente. Aquel viejo luchador y masón a nivel mundial, en nuestro país jugó un rol relevante. La legión de italianos que participa de la Guerra Grande estaba formada no por militares profesionales, se formó con trabajadores inmigrantes, con zapateros, panaderos, sastres, tipógrafos, todos los cuales veremos que serán muy importantes porque las primeras asociaciones de trabajadores en nuestro territorio corresponderán precisamente a estos gremios. No digo que Garibaldi sea el fundador de ellos naturalmente, sino que la impronta seguramente garibaldina jugó un rol muy importante. En segundo lugar quiero señalar, como ya se ha dicho también, la relevancia que tiene en el pensamiento masónico la idea natural del asociacionismo, es decir, los masones de aquel tiempo especialmente tenían una fuerte vocación por fundar, como se ha dicho, y no voy a retirar más el concepto, instituciones de diverso carácter
ya fuera de tipo gremial, como veremos, pero también de defensa de principios tales como los de la laicidad, la promoción de la educación, la formación de instituciones de socorros mutuos, ya fueran estas médicas o de la defensa de las tradiciones, supongamos, de un grupo de inmigrantes, etc. Es decir, hay un fuerte espíritu asociacionista presente desde los primeros masones, aún y fundamentalmente con los masones operativos. Señalaré simplemente que en las etapas previas a las revoluciones tanto francesas como norteamericanas como las latinoamericanas hubo clubes preparatorios de las mismas formados por muchos masones y otras personas que no lo eran. En nuestro país, por ejemplo, como lo señalé en alguna otra conferencia, en 1810 Joaquín Suárez fundará un club preparatorio de la revolución, también aquí en Montevideo. Habrá asociaciones relacionadas con el abolicionismo de la esclavitud, como es el caso de la formada en Francia durante la Revolución Francesa por el republicano girondino y masón también Condorcet. En el caso de América Latina por Toussaint Louverture en Saint-Dominique, luego denominado Haití. Es decir, son ejemplos simplemente de este espíritu asociacionista. Paso ahora rápidamente a las formaciones de las primeras asociaciones de trabajadores en la región. Carlos Rama señala que la más antigua que se conoce es la Sociedad Tipográfica de Santiago de Chile, de 1853. Luego se señala la Sociedad Tipográfica de Buenos Aires, de 1857. La Sociedad de Zapateros de Buenos Aires, de 1857. Y dice Rama, todas usando una ideología cooperativista, laica, y terminando por aceptar el prudonismo en su versión natural. Los nombres de estas asociaciones, no hay muchos más estudios al respecto, dan una idea de que son instituciones lideradas por librepensadores, no hay dudas. De ahí a que hubiera masones entre ellas, no es posible afirmar esta idea, pero sí claramente hay una impronta de los librepensadores. En el caso de Uruguay, sí aquí hay algunos estudios relevantes, básicamente por Fernández Cabreri y por también Yamandú González, historiadores compatriotas. Rápidamente paso a señalarlas para resumir. La primera institución que se funda en nuestro país es la Sociedad Filantrópica de Zapateros, el 11 de abril de 1852. No hay demasiados documentos al respecto. Sí hay una referencia, ni quienes formaron parte de esta institución en aquel momento, pero sí hay una referencia en un folleto publicado en 1908 que modifica el estatuto de aquella asociación que se había fundado en el año 52. Es decir, la referencia que hay es, por lo tanto, esta, y algún medio de prensa que en el año 52 la había mencionado. Claramente son librepensadores sus integrantes, según lo que denota, digamos, el estudio de los reglamentos. La segunda institución es la Sociedad
litotipográfica, fundada en octubre del año 57. Esta es una investigación, lo dice Fernández Cabrelli, del historiador Yamandú González de Siedur. En esta institución sí claramente hay una participación de masones, tanto de la logia Les Amis de la Patrie, logia que pertenecía al Gran Oriente de Francia, que había sido fundada en la etapa previa al nacimiento del país, en el año 1827, primero fundada como Les Enfants de la Patrie y luego denominada pocos años más adelante como Les Amis de la Patrie. En esta logia habían participado figuras relevantes como, por ejemplo, José Garibaldi en su estadía en Montevideo, pese a haber sido iniciado en Río Grande do Sul. Varios integrantes de esta institución, reitero, pertenecían a esta logia, aunque también hay integrantes de la logia Caridad del Gran Oriente del Uruguay, institución masónica u obediencia masónica recientemente creada, se había fundado en el año 56. Luego hay una segunda sociedad tipográfica, esta sería la tercer sindicato, la tercera organización de trabajadores, fundada en agosto de 1860. Ahí hubo disidencias, hubo de alguna forma diversos puntos de vista. No se puede afirmar si esto correspondía a que los integrantes pertenecían en su mayoría a dos instituciones masónicas distintas o a otra causa, pero lo cierto es que en el año 60 se crea otra institución, en este caso ya denominada Sociedad Tipográfica Oriental. Aquí varios periódicos de la época hacen referencia a esta institución: el diario El Pueblo, dirigida por el connotado masón Mateo Magarino Cervantes, por el Semanario Uruguayo, por el diario La República, dirigida en aquel momento por un señor que se llamaba Francisco de Hacha, que era masón en aquel momento. Digo en aquel momento porque pocos años después abandona la institución masónica y la critica duramente, fundando un periódico que se llamaba El Molinillo, que luego haré una breve referencia a él. Todos estos periódicos señalan la fuerte presencia de librepensadores. Hay una abundante documentación archivada en la Biblioteca Nacional, tanto en materiales especiales como en la prensa de la época. No voy a hacer referencia a todo ello, pero en los estatutos y en los diversos documentos hay una clara referencia a la presencia de masones. ¿En qué se caracteriza esta segunda sociedad tipográfica oriental? En que no solo nucleaba a los trabajadores de las imprentas, sino que también nucleaba a los periodistas. Y esta es un dato nuevo. A los redactores, dicen los estatutos. Poco tiempo después fue presidente, por ejemplo, de esta institución, nada más ni nada menos que el historiador y periodista Isidoro de María, una figura relevante en nuestra historia uruguaya, el primer historiador que reivindicó la figura de Artigas en aquellos tiempos, y relevante figura también en la fundación del Ateneo de Montevideo a fines del siglo XIX. Estamos hablando de una persona de una longeva vida. Si la propuesta de Thomas Paine de la pensión a los 50 años hubiera prosperado, este señor Isidoro María habría usufructuado esa pensión durante 40 años a las risas. Bueno, la cuarta asociación es la Sociedad de Artesanos Carpinteros,
fundada en 1860. También el diario La República, en aquel momento dirigida por Hacha, hacía referencia a él. Sus presidentes fueron Juan Bautista Lambert, de la Logia Les Amis de la Patrie. El secretario era Bandinelli, de la Logia Caridad del GOU. Ahí nuevamente, en esta logia, también la presencia de dos obediencias masónicas: el Gran Oriente de Francia y el Gran Oriente del Uruguay, muchos años más adelante llamado como Gran Logia del Uruguay. Abrevio. La quinta asociación es la Asociación de Profesores de Enseñanza Primaria, fundada en 1861. Aquí hay figuras muy relevantes que participan en esta fundación. Pensemos que es toda la etapa previa a la formación de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que luego traerá la formación de la escuela pública, impulsada por José Pedro Varela y por otras connotadas figuras, como Elvio Fernández, con los principios de educación laica, gratuita y obligatoria. Esta asociación de trabajadores fue impulsada fundamentalmente por connotados masones de la época, muchos de los cuales tienen calles en Montevideo en la actualidad. El maestro Jaime Roldós y Pons, cuando vean el destino del ómnibus de Cuxa 188, Roldós y Pons, acordémonos que fue 180, va más o menos por lo mismo, 180. Recordemos que ese nombre es del primer presidente de la Asociación de Maestros o de Profesores de Enseñanza Primaria, como se decía en la época, un connotado masón de la época. El secretario de aquel sindicato fue Carlos de la Vega, que tiene calle también a Nuevo París, desemboca en Avenida Graciada. Roldós y Pons era además venerable maestro de una logia. No aparecen en los datos de qué logia, pero estamos hablando de que era una figura relevante en la masonería del Uruguay. Varios periódicos de la época hacen referencia: el Semanario Uruguayo, el diario La Prensa, etc. Vamos abreviando. Este es como el momento cuando a la Lutier se le entregaban los papeles. Pero ya llegamos al último. Hay una... sería muy interesante leer todos los documentos que hay al respecto, pero hablan de la importancia de la emancipación humana sin importar las clases sociales, sin importar, es decir que, esto es un dato relevante que había omitido, decir que todas estas primeras asociaciones no son de carácter clasista. Así dan cuenta también las asociaciones que surgen en el interior, como señalaré brevemente. Es decir, que plantean en términos contemporáneos la conquista de derechos tanto civiles como políticos como sociales. Esto es, no desde una perspectiva clasista, sino desde una perspectiva de ciudadano. La sexta asociación es la Società del Mutuo Soccorso degli Operati Italiani, es decir, una asociación de trabajadores italianos. Esto es muy interesante. Básicamente lo integraban miembros de las logias Caridad y Concordia del GOU, según constan en los documentos de la época.
y en los estudios de Fernández Cabrelli. Esto es muy importante porque, por dos cosas. En primer término, porque es la primera asociación que existe en nuestro país de varias asociaciones de trabajadores. Es una suerte de primer central sindical, pero de italianos. Reitero, agosto de 1862. Y en segundo lugar, porque denota también nuevamente la impronta italiana, la impronta garibaldina. Hablan de Italia antes de que existiera Italia como país. Italia se unifica, se crea en 1870. Ellos ya están hablando de Italia mucho antes, como lo había hecho Garibaldi al fundar la Legión Italiana en 1843. Finalmente, en el interior, la primera asociación de trabajadores de la que se tiene noticia es el Centro Social y Obrero de Paysandú, de 1882, según estudios de Fernández Cabrelli encontrados en la prensa y materiales especiales de la Biblioteca Nacional. Allí participan figuras muy relevantes, muchos de los cuales fueron perseguidos por la dictadura de Santos de la época. Paradójicamente, el ministro de gobierno, lo que hoy sería ministro del Interior, era el gran maestre de la Gran Logia del Uruguay, Carlos de Castro, pero muchos de sus hermanos fueron perseguidos y presos en aquella ciudad sanducera, sometidos los medios de prensa a la censura previa y a la y al cierre. Fueron figuras relevantes de aquellas instituciones, por ejemplo, el maestro de escuela, Ferreira, Ariel Ferreira, el periodista Setembrino Pereda, un libre pensador connotado, republicano y a principios del siglo XX diputado colorado ballista. También fue una figura relevante en aquellos primeros pasos de esta institución, Ángel Luisi, el padre de las conocidas activistas feministas en nuestro país, Paulina y Luisa Luisi son las más conocidas. Ángel Luisi había fundado como se decía en la época, un colegio de señoritas, una institución educativa para niñas y para señoritas. Pero los principales directivos de aquella institución eran todos integrados de la masonería y pertenecientes a diferentes oficios, ya fueran de los saladeros muy numerosos que había en Paysandú en la época, había 5 y con muchos afiliados, como también de otras profesiones, como ya dijimos, periodistas, etc. La segunda institución de la que se tenga noticia es la Liga Obrera de Fraiventos, también del año 82. Esta tiene una particularidad, seguramente por las propias características del Fraiventos de la época, que solo contaba con 13.000 habitantes, mientras Paysandú tenía 35.000, pero tenía una fábrica procesadora de carne, la Liebig, de capitales alemanes, lo que luego fue el Anglo, que tenía nada más ni nada menos que 600 operarios, con lo cual la directiva del sindicato naturalmente estaba integrada fundamentalmente por integrantes de este oficio. No hay demasiados datos respecto a esta institución, salvo por la prensa, salvo por la prensa sanducera, pues en Fraiventos no había un gran desarrollo de la prensa.
aparecen como asociadas a esta liga, dirigida, reitero, por trabajadores del frigorífico Liebig, conocido mundialmente por la fabricación del corned beef, la carne procesada y enlatada. Asociadas, decía, estaban los sindicatos de zapateros y de sastres. Asociaciones, en realidad no usaban el término sindicato en ese momento. Pero reitero, como en un segundo plano. No existen muchos más datos al respecto. Sí la existencia, existen más datos respecto a las asociaciones de trabajadores, pero sí la existencia de múltiples asociaciones, centros mutuales esparcidos por todo el país. Del lugar del que yo vengo, de la ciudad de La Paz, por ejemplo, la Società Italiana del Mutuo Soccorso se funda en 1884. En el año 82 se había fundado la Società del Mutuo Soccorso de la ciudad de Las Piedras. En el año 82 también se había fundado la Società del Mutuo Soccorso de la ciudad de Pando, las tres existentes en Canelones, y así se replicaban en todo el país. La Paz era muy conocida, igual que Minas en aquel momento, por las canteras de granito y por lo tanto de la existencia de numerosísimos trabajadores picapedreros. No hay datos respecto a la formación de la Asociación de Trabajadores en este oficio, pero sí de la presencia de librepensadores y masones. Todos eran garibaldinos, no hay lugar a dudas de ello. Eso lo puedo constatar por la charla con descendientes de estos viejos fundadores. Me contaba el doctor Carlos del Frate, que fue integrante durante, creo que está vivo todavía, hace tiempo que no me lo cruzo en la calle, pero fue integrante del primer directorio del Banco Hipotecario del Uruguay, representando al Partido Nacional en el año 85. Su padre y su abuelo eran garibaldinos, y él contaba que en las celebraciones del 20 de septiembre, que fue fecha patria en nuestro país durante bastante tiempo, a partir de la ley del año 1919, por iniciativa del presidente Baltasar Brum, contaba que el encargado de encender los fuegos artificiales año a año era su abuelo, el viejo italiano del Frate, de origen piamontés, que había sido picapedrero. Me contaba también Dino Visario, un viejo profesor de literatura, desaparecido hace poco tiempo, que todos sus antepasados habían sido picapedreros y todos habían llegado del Piamonte, y todos eran garibaldinos. Como dato final, en la simbología de estas instituciones, en la de La Paz, por ejemplo, existe presidiendo el nombre de la institución, Società Italiana del Mutuo Soccorso, dos manos con guantes entrelazadas como símbolo de fraternidad. Lo mismo sucede en muchas asociaciones del interior, como también en muchos de los panteones y monumentos fúnebres que claramente pertenecieron a la institución masónica y que dan cuenta de una presencia muy relevante en nuestra sociedad. Muchas gracias.